ha dejado, esa herencia que le ha dejado el movimiento chicano para la comunidad México-americana, la comunidad latina y en general un legado para el mundo desde la perspectiva del movimiento chicano, para traer ese espacio de discusión, este espacio para conocernos mejor, este espacio para poder entender mejor cuál es la importancia de nuestras relaciones. Por eso es que yo nada más les doy algunos datos. Construyendo Puentes en Época de Muros es un foro en el que el análisis del fenómeno migratorio, de las relaciones de los mexicanos, de la importancia de conocernos y de entendernos mejor, es estudiado desde diversas perspectivas y particularmente bajo la coyuntura que estamos viviendo hoy en las relaciones de nuestros países. Que el México que hoy tenemos es un México que se ha construido a partir de la historia y que los mexicanos que residen en Estados Unidos y particularmente los mexicanos que residen en el área de Los Ángeles junto con la comunidad latina, es un capital para la sociedad. No solamente el tema particularmente de la migración, es un tema que debemos de tener bajo relieve. Ya nada más decirles que al menos para nuestro país tenemos en cuenta, si tenemos en cuenta las cifras de población de las últimas encuestas de 2018, se estima que alrededor de 38.5 millones de personas residentes en Estados Unidos son de origen mexicano. De ellas, 12.3 millones nacieron en México, mientras que 26.2 millones corresponden a mexicanos de segunda y de tercera generación. En la agenda política, tenemos aquí, qué mejor testimonio del señor Antonio Villarraigosa, exalcalde de Los Ángeles, mexicano de origen, con una familia y con una agenda muy importante para reivindicar toda la agenda asociada con la importancia de los mexicanos y los latinos en Estados Unidos. Que no debemos de olvidar que no fueron los mexicanos los que cruzaron la frontera, fue la frontera la que cruzó a los mexicanos. Y con ese episodio histórico tiene origen una odisea maravillosa, fascinante, muchas veces trágica, que es el nacimiento de una nación. Es una parte esencial de la vida económica, cultural, social de los Estados Unidos de América, pero es también poco a poco, ha sido un proceso más lento, una componente importante de la nación mexicana, que es un concepto relativamente nuevo, que los mexicanos hubiésemos culturalmente entendido que los mexicanos que están más allá del río Bravo fuesen parte de la nación mexicana, es algo que se remonta a los años 80 del siglo pasado. Descubrí el talento artístico que tienen los chicanos, este lenguaje estético distinto al nuestro, pero ciertamente emparentado con nuestro estilo, con nuestro gusto, con nuestros colores, que hay mucho talento artístico al norte de la frontera que no conocíamos la verdad, que eran capaces de hacer los chicanos, y gracias ahora a la colección de Altamed podemos descubrir ese gran talento tan peculiar que es el arte chicano. La mayoría de la comunidad mexicana en California y en Los Ángeles proviene del estado de Jalisco. La mayoría de la comunidad americana estadounidense que reside fuera de los Estados Unidos vive en México. Hay quien dice que son un mínimo de 1 millón, hay quien dice que son hasta 2 millones, pero ¿saben dónde vive la mayoría de estadounidenses fuera de los Estados Unidos? Y generar este movimiento cultural, artístico, turístico, lingüístico, deportivo, cinematográfico, que sea un poco Jalisco meets USA, USA meets Jalisco. Creo que hace mucho sentido y creo que hacia allá se orienta esta iniciativa de Construyendo Puentes en Época de Muros. Un cónsul general a Los Ángeles manda sus mejores embajadores. ¿Por qué? Porque Los Ángeles es el epicentro de la población mexicana en los Estados Unidos.
de los inmigrantes en los Estados Unidos y entienden muy bien que tienen que tener a alguien de alta profesionalidad, que teníamos que cotizar esa conexión con nuestra gerencia. Y en ese sentido, yo estoy aquí apoyando a don Castro de la Rocha y la doña Zoila Escobar y toda la gente de Altamed que están promoviendo el arte y la cultura durante este tiempo tan duro, como extender la mano a los hermanos. Nosotros vemos esta frontera como una oportunidad, como un lugar donde los vecinos se pueden reunir, donde las familias se pueden reunir, donde podemos empezar y crear más comercio, intercambio cultural. En estos momentos tenemos un presidente, Trump, que está castigando al mexicano diciendo que somos animales, que somos criminales, que somos asaltadores de mujeres. Y la verdad es que el mexicano ha hecho mucho a construir puentes, casas, edificios, infraestructura, lo que sea. Son la gente que nos están sirviendo, la gente que nos están contribuyendo en gran parte. Y esta Jalisco es muy, que tenemos que fortalecer estos lazos fuertes usando el arte, la cultura. Al entrar a las universidades en el estado de California, en Arizona, Nevada, Texas, estudiantes mexicanos por primera vez entraron en números importantes a las universidades. Nosotros durante este tiempo, en la época de Martin Luther King, de César Chávez, la guerra de Vietnam, la protesta que se había organizado a nivel internacional, la protesta que se organizaron en París, que se organizó tanto aquí en México. Esa generación está representada aquí en este escenario. Los mexicanos que vivimos en los Estados Unidos es una fuerza económica muy importante, no nomás en los Estados Unidos, para el nivel mundial. Pero ahora tenemos cerca de 1,500 pinturas dentro de la colección de Altamed. Lo que sí invito a México, que no sea la última vez que se presenta esta oportunidad de exponer arte mexicano chicano, que es diferente, como dice el embajador Carlos, es una expresión totalmente diferente de algún día el gran maestro pintor que va a ser reconocido al nivel internacional, va a ser nacido no en México, sino nacido en los Estados Unidos como mexicano. Y me gustaría que México se sintiera tan orgulloso de ese mexicano como nosotros nos sentimos orgullosos de los gran pintores mexicanos, los gran maestros mexicanos que han sido nuestros profesores.